Muy buenas a todos. Hola a todos. Buenas. Gracias por estar aquí una vez más y hoy por petición popular vuelve Álvaro Molina. Álvaro, Bueno, todo el mundo quedó encantado con lo de Moto3 y como además dijiste varias veces que lo tuyo es el Moto2, hoy tienes el listón un poquito alto, ¿eh? bueno, haremos lo que podamos. Gracias por tus palabras. Al final, cuando estás en Moto 2, porque está en Moto 3, pero claro, estás en la categoría, estás en la pomada y algo más sabes. Aunque la verdad es que estás tan metido en, estás tan metido en lo tuyo que hay muchas cosas que no te enteras. Pero en Muy fin. bien. Oye, empezamos. Yo creo que el orden que seguimos, vamos por la clasificación, que para mí desde fuera es sorprendente. Y empezaríamos hablando de Tony Arbolino. Perdona, antes quería decirte, yo en mi ignorancia de Moto2, creo que como tantos otros pensábamos que Pedro Acosta iba a arrasar, pero me ha salido Arbolino que no sé si para ti es una sorpresa. Para mí desde la distancia sí. Pues para mí no, porque, a ver, yo también decía y sigo pensando que Pedro Acosta es el máximo o el primer favorito, ¿no? Pero hay que mirar la trayectoria que trae Tony. Al final es un piloto que construye y que va mejorando y que él y su equipo, toda la gente que le rodea, pues al final están haciendo un conjunto, ¿no? Están haciendo un buen trabajo. Evidentemente Pedro también. Pero no se nos olvide una cosa. Moto 2 es una categoría muy difícil, muy difícil. Es una categoría donde todos los detalles suman y esto hace que el año pasado Pedro, pues para mí lo hizo fantástico, pero para mucha gente pues no tardó demasiado en ser competitivo y tal. Ya, pero es que esto le pasó a un tal Marc Márquez. Y vuelven siempre las voces que dicen, bueno, es que Maverick, es que Rins, es que ganaron en el principio, es que Raúl Fernández, ya. Pero esto hay que mirarlo con lupa, ¿vale? Porque ni es solo todo lo que reluce, ni unos son a lo mejor tan súper fuera de series, ni otros son tan poco fuera de series. Al final, yo pienso que la calidad de Pedro está ahí, que está muy clara, que Tony Arbolino evidentemente está demostrando también que es muy bueno, pero es lo que os decía, hay muchos factores que influyen. El otro día, o sea, aquí lo que está claro es una cosa, que es que Pedro no es que no es competitivo, es que ha fallado en más carreras que de las que ha fallado Tony. No hay más, ¿no? Es como si hablamos de Bañaya en MotoGP. Es que no lleva 100 puntos de ventaja porque no es competitivo o porque va un poco aquí y ha fallado, ¿no? Sí. Pero dime una cosa, Tony lleva muchos años en Moto2, ¿no? ¿O no? Este es No, su tercer año. Tercer este es su año. tercer año. O sea, Tony, mira, hizo subcampeón del mundo, que fue también, no sé si os acordaréis, una sorpresa para propio y extraño, porque este chaval empezó en el Mundial y le costó. Y luego empezó a trabajar, me acuerdo perfectamente que me lo encontraba, sobre todo en Cartagena, prácticamente creo que vivió allí todo el fin de año, desde el final de temporada hasta la siguiente, estuvo ahí unas temporadas que entrenó muy duro, y estaba en el equipo Snipers. Y allí hizo subcampeón del mundo contra un tal, lo diré, está en Moto2 también con nosotros, Arenas, ¿os Ajá. acordáis? In extremis, en aquella carrera en Portimao. Sí, que se jugaba en el título Gura y Arena en la última carrera Sí, y no pero se aprovechó. Tony pilló el COVID, no pilló, perdón, Tony fue suspendido una carrera o dos porque alguien que viajaba en la Ah, fila de sí, asientos del avión sí, sí. Él delantero, iba Ah, es simplemente, iba en el verdad. avión. ¿ok? Pero Es, él estaba en la pomada por el Mundial. es verdad. Entonces, es un piloto que es muy trabajador. Es un piloto que construye, va construyendo. Y a mí este tipo de pilotos me encanta porque al final yo estoy seguro, por los años que llevo en Moto2, que ya con este, pues mira, ya mismo hace 10 años. Y al final, después de trabajar con fuera de series, como puede ser Sandro Cortese, o como puede ser Jonathan Folger, o como puede ser pues, Tom Luthi, Marcel Rotter, toda esta gente que hay, te he nombrado unos cuantos, Dominic Agerter, el Bob Snyder que estoy ahora, o muchos otros, al final te das cuenta de que unos destacan en que tienen muchísimo talento innato, otros destacan en que tienen bastante, pero que son trabajadores, otros tal, cada uno tiene lo suyo. Pero lo que sí que está claro es que sin el trabajo metódico
y en grandes cantidades, pienso que es casi imposible ganar en Moto2. Esa es mi opinión, independientemente del talento que tengas. Y esto aplica no solo a los pilotos, aplica también al equipo, a cómo te entiendas con el equipo, a si el piloto es mejor transmitiendo o no. Álvaro, yo te quería preguntar, aquí detrás de Arbolino hay una persona que nunca me acuerdo cómo se llama, que creo que es su preparador o alguien, hay una persona que le está dando siempre la coherencia y el que le cogió a principio de campeonato y le dijo que había que estar en las primeras 4 carreras, había que quedar entre los 4 primeros, sobre todo no autoeliminarse del campeonato y a partir de ahí construyendo poco a poco y consolidándose el campeonato. Sí, sé quién dice. Es su entrenador, es su mano derecha, es un poco viene a ser pues como fue Emilio Zamora con Marc Márquez y tantos otros, ¿no? Al final es una persona que hace una labor encomiable. Yo me acuerdo cuando estuvo en uno de los equipos en los que yo he trabajado, que yo no he trabajado nunca con Tony Arbolino, pero lo he visto de lejos. Y hay cosas que se parece bastante a Morbidelli. Morbidelli, me acuerdo cuando yo estaba en MotoGP con Lutti las últimas carreras en la temporada 18, que sorprendían muchas cosas de Morbidelli cuando lo habían tenido de rival en el 18 cuando ganó el Mundial, en el 17, y pasó a MotoGP en el extinto equipo Mar VDS, en el Estrella Galicia. ¿Os acordáis que aquello fue un problema porque se disolvió ya al principio de temporada, ¿no? Y al final ahí, cuando ya tienes a ese piloto que ha sido un rival por el Mundial el año de antes, lo tienes el año siguiente en tu mismo box, ves y entiendes ciertas cosas, ¿no? Esto lo digo sobre todo por lo que pensaba mi piloto, ¿no? Y ahí una de las cosas que vimos es la importancia que tenía esa figura, la importancia que tenía la figura de aquella persona que acompañaba a Morbidelli. Y en este caso pasa lo mismo. Son personas que les dan, como tú bien has dicho, les dan un poco el equilibrio, les dan la visión, le estabilizan, le quitan de muchas cosas que los pilotos no deben de estar o no se deben de involucrar tanto. Me estoy refiriendo a muchas cosas, lo que es la organización del fin de semana, a que el piloto perciba que está tranquilo, que no está estresado, no que tiene una entrevista detrás de otra, fotos de las redes sociales, que no se apelmace todo demasiado, que haya una cierta fluidez y que él pueda fluir a lo largo del fin de semana, que pueda ser el mismo y que no tenga que estar demasiado preocupado. Y muchas otras cosas que hacen, ¿no? Esto habéis hecho vosotros un programa, creo que fue con la persona que estaba alrededor de Joan Mir, y es algo similar. Entonces, no me acuerdo de su nombre yo tampoco, pero sí, efectivamente tiene alguien detrás que es muy importante. En el caso de Pedro de Acosta, pues no lo sé. No sé quién está detrás, pero vamos, son dos perfiles creo que muy diferentes. Yo no conozco a Acosta personalmente o no lo conozco profundamente, lo conozco lo mismo que vosotros, de verlo y tal, pero no creo que tenga, no me parece o no percibo yo que tenga alguien tan cercano en su entorno. Pero es que son muy, muy diferentes la personalidad que tienen ambos pilotos. No creo que... Sí, la noche y el día, ¿eh? Sí, no creo que lo necesiten. O sea, yo cuando veo a Morbidelli y veo a Arbolino, sí que hay muchas similitudes en las cuales dice, es necesaria esta persona, es una persona imprescindible. Hay otros pilotos para los que no, ¿vale? Entonces, al final esto es muy relativo, ¿no? Cada uno tiene su forma de ser y cada uno tiene su forma de encajar las cosas. Y os digo más, hay pilotos que si tú les pones esta figura a su lado, puede ser negativo, puede ser contraproducente, porque la asfixia, porque quiere ser el mismo, porque no lo quiere. O sea, es que esto es algo muy sui generis. Cada uno tiene que trabajar como mejor se siente y sacar el máximo partido. Lo que sí que está claro que esto ayuda y ayuda mucho. Porque precisamente, bueno, nosotros lo hemos visto también en mi experiencia particular con pilotos. O sea, hay cosas que a casi nadie del equipo, fíjate que hay personas trabajando en un equipo, pero hay detalles de la mente de un piloto que a casi nadie se le pasarían ni por la cabeza. Y entonces ahí entra la figura de alguien que esté muy cerca de él, que tenga el tiempo de estar más, o no ya con él, sino ojo a visor, o que perciba cosas, pues porque, no sé, pues porque habla con la novia, o porque entrena junto con él en los karting, porque, ¿sabes? Esto es muy importante en según qué piloto, porque al final estamos en una categoría donde, a ver, en una décima puede haber hasta 15 pilotos. Una décima. O sea, todo cuenta. Todo cuenta. Y que el piloto tenga la mente al 100% en lo suyo, que la tenga limpia y que esté centrado, esto es imprescindible. O sea, esto es... Y si necesitas para eso... Una cosa que te quería decir, porque Arbolino está demostrando desde lo que llevamos de campeonato lleva una regularidad increíble. Y sabemos que en esta categoría de Moto2 hacía mucho tiempo que no teníamos un piloto tan regular. Normalmente hemos tenido pilotos que han arrasado, pero siempre es raro ver una racha de 5 carreras estando siempre arriba. ¿Tú crees que esto es circunstancial, que veremos a Arbolino de buena primera hacer alguna, que lo hemos visto en el pasado, ¿no? Cometer algún error garrafal, o que el tío ha cambiado y está ahí sólido de verdad?
A ver, si llegan al final de temporada jugándose el Mundial entre los dos, siempre ahí pues suele haber uno o los dos pueden petar y al final pues pueden tener este tipo de errores. Pero me repito en lo mismo, o sea, un piloto que viene creciendo y que viene mejorando y que no para de mejorar. Entonces, al final todo esto influye y nos hemos dejado un poco, hemos dicho la persona de confianza que está con él allí al pie del cañón siempre, pero y Carlo Pernat. O sea, Carlo Pernat es una persona que yo le tengo mucho respeto. Puedes estar más o menos de acuerdo en cosas de las que dice, pero es una persona que conoce el mundo de la moto al 100%, desde muy profundo. Y que tiene una particularidad que a mí me gusta. Y es que creo que le hace ver a sus pilotos la realidad. Es decir, no se anda con remilgos o no se anda con... Si el piloto, vamos a hablar coloquialmente, la pifia y mete la pata, yo pienso que él sabe hacerles ver la realidad y tenerlos con los pies en el suelo. Y esto es muy importante. Entonces, al final hablamos del entorno, porque el técnico que está con él, el telemétrico, el equipo donde está, es un equipazo. Y su técnico, pues también, oye, lo ha hecho bien también con otros pilotos. Es decir, que estamos hablando de un paquete potente. No vamos a hablar ahora de Aki Ajo y la estructura del equipo de KTM, que es un equipazo y que ha ganado muchos mundiales también. O sea, estamos hablando de un nivel muy alto, ¿no? De la gente que son de los mejores, ¿no? Y fíjate que ahora también ha ganado San Lowe sorpresivamente, ¿no? Te quería interrumpir un momentito porque hablando de Carlo Pernat, que lo has mencionado, cuando hace, creo que fueron 2 años, Carlo cogió a Bastianini y a Arbolino, te prometo que le dije, digo, pero Carlo, estás cogiendo a 2 tíos que están acabados, te lo juro. Y me dice, Manuel, fíjate, que me dice, fíjate de mí. Y fíjate, él no va subido en la moto, pero tiene un ojo para los pilotos competentes. O sea, Bastianini estaba desahuciado. Y tiene el ojo, valga la redundancia, ojo, tiene el ojo cuando nadie lo ve, que es lo jodido, porque exacto, ahora todo el mundo, exacto. O sea, o cuando los pilotos son un poco así emergentes, tal, que es más difícil de ver. O sea, yo te confieso que yo conozco personas, una de ellas es Boro, que fue mi mentor, la persona que me enseñó, con quien empecé en las carreras también, uno de ellos, una de las personas en las que me apoyó también al principio. Y también Suso le pasaba, o sea, tiene una capacidad de ver el que es competitivo, que yo mira que ellos han dejado las carreras a lo mejor 10 o 12 años y siguen viéndolo más claro que yo, te lo digo claro. Yo tengo siempre que echar un poco de número y analizar a alguien en profundidad. Hombre, hay cosas que las veo al kilómetro, ¿no? Y tú y yo y todos vemos que, no sé, cuando Pedro Acosta llega y gana la primera carrera del Mundial, dice, ostras. O, por ejemplo, José Antonio Rueda. Yo lo vi cuando tenía 10 años y dije, este tío va a llegar lejos. Eso lo tienes claro, pero tiene que destacar bastante. Ahora, lo difícil es cuando alguien está en el montón, discernir quién es el que tiene el potencial a futuro. Justo. ¿Vale? Entonces, esto que yo también lo he estudiado en la facultad y que es una de las cosas que en mi máster llevé en profundidad, pues al final también influye el sexto sentido. Y ese es el que estas personas tienen más afinado. Pero es que, claro, Carlo Pernat cuenta con el sexto sentido y con una experiencia, oye, que estaba en 500 con Calliva. ¿Sabes? O sea, y él te dice, yo hablando con él alguna vez, porque no somos amigos ni mucho menos, pero nos conocemos y tal, y una vez salió, hace unos años, salió el tema de, no sé por qué ni siquiera, de, oye, pues mira, conmigo, sí, pues George Bumanovic estaba trabajando conmigo. Sí, pues, porque me dijo que la persona de la que más había aprendido las carreras era de George Bumanovic. Y yo me quedé así pillado, ¿no? Porque hoy en día ya la gente, si no me conocen ni a mí, imagínate a George, que lleva más años fuera del mundial, ¿no? Y me dijo esto y claro, ya le tiré un poco del hilo y me dice, sí, porque estábamos juntos en Calliva y allí me enseñó todo lo que yo sé de carreras, tal y cual. Claro, quien conoce a George sabe que es una persona que es realista, más no poder, que, ¿sabe? O sea, es una persona que también conoce mucho el mundo de las carreras, que viene de un super nivel. En aquellos entonces había estado con Kanemoto, habían ganado el Mundial con Spencer, con fueras de serie increíbles, ¿no? Entonces, claro, cuando bebes de esa fuente, de ese tipo de fuentes, evidentemente la formación con la que llega al paso de los años va como Tony Arbolino, construyendo, ¿no? Esto es un poco lo que hay. Y al final, pues, oye, no vamos a decir aquí que todo es mérito ni de este ni de aquel, pero el paquete funciona.
Y no es casualidad. Y si os fijáis, el perfil que tienen los pilotos que lleva Carlos, por lo menos los últimos estos que llevan, y Iannone era otra historia, pero el perfil más o menos es similar. Exacto, o sea, sí. Bastianini. la forma de hacer las carreras, ¿sabes? O sea, son tíos que no hacen mucho ruido durante el fin de que están ahí, pero que siempre están dando caña. Y que te miras el vuelta a vuelta, y ostras, siempre van pam, 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 y tiran, ¿sabes? Y que empieza a llover. Ahí está también, venga, vamos, ¿sabes? O sea, al principio a lo mejor no estaba tan adelante, pero oye, este año ya va bien también en agua y tal. Y ves que siempre en todas las sesiones está por allí. Y ha habido sesiones este año donde Tony ha sufrido y mucho. Y se ha visto claro. O sea, ha habido sesiones de no estar a lo mejor rondando el décimo, que para un piloto que está ahora luchando por el Mundial y liderando, pues no es lo que esperas. Pero al final, el domingo, como Bastianini, el domingo aparece por allá arriba. ¿Vale? Y hay una cosa que me llamó mucho la atención. Llevamos solo 5 carreras. Aquí no es como MotoGP, que estamos yendo al doble de carreras, estamos todavía interpretando el nuevo formato. Aquí es como siempre, pero llevamos ya una 20ª parte del campeonato. Y un cuarto del campeonato llevamos ya. Y sí que la carrera de Jerez me llamó mucho la atención porque ahí se vio que este era un campeonato serio. No es un campeonato de un piloto que ha salido, de que se ha quedado sin nivel en la categoría, sino que era un campeonato serio, porque de buena primera salió el Low y estaba muy por encima de todos, y ninguno era el momento de no cometer errores, de no autoeliminarse del campeonato ya, en la 4ª carrera. Y Arbolino, Pedro Acosta, todos supieron llevar la moto al máximo de sus posibilidades, sin cometer ninguna estupidez. Nadie cometió un fallo, nadie tal. Y ahí se vio que el campeonato este va a ser un poco difícil. De muchos puntos al final del año y muchos puntos por carrera. Sí. Eso está claro. A ver, ahí hay que puntualizar una vez más. O sea, el año pasado hubo mucha gente que criticó que si es que no había nivel, que si tal, ¿vale? Pues porque llevaban una media de puntos muy baja. Los pilotos el año pasado no fue como el año anterior cuando Raúl y Remy Gardner hicieron muchísimos puntos y mucha regularidad y tal. Y entonces la gente pensaba, no, bueno, es que no hay nivel, tal. No. O sea, no es que no había nivel. Es que había tantos pilotos que creían que podían ganar, que arriesgaban mucho y se caían. Este año estamos lo mismo, se ha comprimido todavía más la categoría, han aparecido unos cuantos de los que ya estaban rondando los 10 primeros del año pasado, que este año están fortísimos, pero es que el año pasado ya fue el récord de pilotos diferentes en el podium. Entonces, este año, ¿qué ha pasado? Que esos mismos que eran tan competitivos y que podían hacer podio, siguen estando ahí, pero hay dos que han dado un pasito por delante. Si os fijáis, el año pasado a Alonso, pues sorpresivamente llegó bastante avanzada la temporada y dejó a todo el mundo sorprendido, ¿no? O sea, fue una sorpresa, pero fijaos que este año él creo que sigue pilotando con el mismo ímpetu, creo que ha mejorado, para mí, su nivel, ¿vale? Su velocidad, pero le está costando. ¿Por qué? Por lo que estamos diciendo, porque está muy difícil. Es que hay mucho nivel. Entonces, cuando hay tantos pilotos que lo pueden hacer bien y que todos quieren luchar por el campeonato, que ese apunte que haces tú, estoy 100% de acuerdo, Antonio, en que los pilotos están viendo, ostras, no la puedo pifiar, porque como falle una carrera, luego me cuesta lo más grande remontarlo, porque hay mucha igualdad. Entonces la gente está llevando la moto al límite, como tú bien dices, y sobre todo sin caerse, que eso ya es un signo claro de madurez de gente que ya ha aprendido de lo que pasó el año pasado. Sí, Moto2 ya lo hemos visto muchas veces, ¿no? Que es una categoría que llega un año y se despuebla. De una primera desaparecen todos y como que baja el nivel o como que no hay un referente claro. Este año sí que estaban los referentes prácticamente, excepto Augusto, que fue el campeón, estaban todos los mismos, ¿no? Pero aparte, lo que yo estoy viendo que hay muy pocos pilotos sólidos, con lo cual la rotación en las primeras posiciones es menor de lo que, como por ejemplo en MotoGP, que estamos viendo una rotación mucho mayor, con lo cual la media de puntos está ahora mismo... Bagnaia lidera el campeonato con la mitad de los puntos. No he hecho la cuenta, pero aquí estamos hablando de que tiene 99 puntos de 125 posibles Tony Arbolino. O sea que lleva, más alta. Tú sabes lleva una media muy alta. Sabéis que Tony se ha venido a vivir a España, que a mí es algo que me ha sorprendido. Se ha ido a vivir a Mataró. No sé qué es lo que hay en Mataró, porque no ha ido ni a... está viviendo en Mataró. Y el otro día, en una entrevista a un colega italiano, le dice, no, me he quitado básicamente de en medio de Italia para para escapar de la tentación, de las tentaciones. Me he venido a Barcelona, donde estoy todo el día entrenando y tal y cual y no sé qué. Sí, claro, o sea, al final
es su apuesta porque quiere ganar. Y entonces... Va en serio el tío, va muy en serio. A ver si va en serio, pero no ahora, ya te digo. ¿Cuántos pilotos hay de la generación actual que hace 5 años, este chaval es joven, hace 5 o 6 años ya dijeran, no, que me voy a pegar un invierno entero en Cartagena, en Alicante, tal, o entre el Cartagena, Almería y tal? No que me voy a entrenar de vez en cuando, no, que me voy allí y que siempre que me dejen voy a estar dando vueltas. Cuidado, ¿eh? O sea, cuando tienes a un piloto que tiene, cuando veas a un piloto que tiene esa determinación, sin desmerecer a nadie, cada uno lo hace a su manera, ¿vale? Aquí hay muchísimos pilotos muy trabajadores en el Moto2. Pero quiero decir que lo tiene claro y que va dando pasos que son certeros. En eso estoy seguro de que no influye solo lo claro que lo tiene él, influye el entorno que tiene, que le está sabiendo aconsejar y lo está sabiendo guiar, ¿no? Y esto es algo bastante potente y bastante importante. Lo que tú dices de Mataró, ¿por qué se van aquí? Pues mira, hay yo creo que básicamente 2 bases de operaciones, ¿no? En cuanto a pilotos, bueno, 3. Una está los de Andorra, por motivos obvios, que no son deportivos, evidentemente. Y luego, ojo, que no digo que estar en Andorra no me malinterprete nadie, no digo que estar en Andorra quiere decir que me voy allí por el dinero y que esto no va bien, no. Estoy diciendo que se tienen que ir allí porque cuando llega a un nivel, yo entiendo perfectamente que se vayan a vivir allí, eso es algo obvio. Pero ¿qué pasa? Andorra está al lado de Barcelona y de donde hay muchos otros pilotos entrenando. Entonces, hay gente como Acosta que está en el sur, la parte de Valencia hay muchísimo nivel, que te vas a ir a entrenar cualquier día y vas a encontrar gente de nivel. Y Tony está en una zona donde también pasa lo mismo. Pues mira, hay otra gente como él que no son españoles. Por ejemplo, otro de los aspirantes al título, Ogura, está en Barcelona. Es verdad, sí. Entonces, hay mucha gente que está en ese entorno. Pero es que allí, macho, si eres hábil y tienes buenas conexiones, puedes quedar a entrenar con gente de mucho nivel. O sea, si tú te metes en las redes sociales, que yo no las frecuento ni sé manejarlas, pero bueno, te puedes ver, mira, te puedes encontrar a Maverick Viñales entrenando con no sé quién, al otro, oye, y ve a un chavalillo de la rookie de repente entrenando con un tío del Mundial de MotoGP. Sí, ¿Sabes? sí. Entonces, esto también influye en el rendimiento que luego tienes, porque lo que decía antes de la fuente de la que bebió Carlo Pernat, pues evidentemente no es lo mismo que tú te entrenes solo a puerta cerrada en un karting que te vayas a entrenar con gente de mucho nivel. Todo esto evidentemente ayuda a crecer, ¿no? Y luego aparte, Oye, pues hay mucha gente de mucho nivel en cuanto a escuelas o en cuanto a gente que ayuda o enseña o trata de enseñar a pilotos y tal. Hay mucho nivel también allí en Barcelona, hay mucha gente muy buena. Además, de los pocos sitios del mundo, junto con la zona de Valencia y del sur de España, donde hay de todo. O sea, puedes hacer flat track con el campeón del mundo. No con cualquiera, con el campeón del mundo de flat track. Puedes hacer supermotar con gente. Están allí los equipos que ganan el europeo de supermotar, están también allí. O sea, hay mucho nivel. Entonces, esto, si tú, yo siempre me remito a la misma frase, como en las artes marciales, así entrenas, así compites. No hay más. Esto es así. Entonces, si tú puedes entrenar mejor, tu nivel va a subir. Ya está. O sea, esto oye, es básico. Y eso el número uno de todo que demuestra esto son, en los dos extremos son Tito Rabat en su momento, Marc Márquez. Dos formas totalmente distintas, pero que vienen a decir lo mismo. No pain, no gain. No tiene más. para terminar con Arbolino, en la entrevista esta que le hicieron, porque Arbolino es un tipo un poco histriónico, ¿no? Le gusta divertirse. Bueno, ya vimos cómo celebró el otro día esto. ¿Y tú sabes cómo termina la entrevista? Cuando le dice, el color de Arbolino es el rosa, su color. Y va y le dice a Giovanni, dice, el rosa es el nuevo amarillo de los grandes premios. Bueno, mira, él Eso lleva... es muy fuerte, ¿eh? Sí, la verdad que el mensaje es muy fuerte, pero oye, no me parece mal que él construya esto en su cabeza y que tenga esa ilusión y ese objetivo. O sea, oye, se lo está currando mucho y al final todos los pilotos quieren imitar a los mejores, ¿no? Uno a Márquez, otro a Rossi y tal, cada uno tiene su ídolo. Y al final, pues esto te está diciendo en el espejo en el que él se mira. Álvaro, pasemos a Pedro. ¿Cómo lo ves? Yo lo Ha veo muy bien. cometió un error, no le fue bien en el agua y se equivocó en Francia el fin de semana pasado, ¿o no? A ver, a Pedro, que yo sepa, no le va bien en agua casi nunca. Tendrá que ir mejorando como lo han hecho todos los grandes y estoy seguro de que va a ser competitivo, va a llegar a serlo. Pero bueno, esto cuesta un tiempo porque hay que recordar que él viene de donde los lagartos llevan cantimplora, ¿no? O sea,
En Cartagena no llueve nunca y entonces ha sido su base de o Cartagena, Mazarrón, toda esta zona es muy difícil que llueva y él pues se ha formado en seco, todo en seco y al final esto le cuesta más, no es lo mismo que el que te viene de Inglaterra, ¿no? Pero yo considero que fue un error de un piloto que lo está dando todo. O sea, creo que no te voy a decir, oye, mira, es que se ha precipitado, es que tal. No, es que estaba viendo claramente que Tony estaba muy fuerte y no quería dejarlo escapar. Si tenía que haber pensado o no tal, yo ahí no prefiero no entrar. O sea, porque además yo estoy en la misma categoría y tal, y hay cosas que no debo decir, pero yo creo que él está muy fuerte y pienso que sigue siendo igual de candidato al título, igual de favorito. Pienso que a nivel pilotaje sigue siendo un referente. O sea, en la categoría. En eso creo que los que lo dábamos, pensábamos que era el favorito, no hemos fallado. Pero me vuelvo a remitir a lo mismo. ¿Es que Marc Márquez en los años que no ganó el Mundial antes del accidente de 2020 no era bueno? No, era muy bueno, pero hay cosas que influyen y hay otras circunstancias que, oye, para ganar también, entre comillas, también se tienen que dar ciertas circunstancias. Tiene la suerte, yo creo que Pedro la construye bastante bien, él se la busca muy bien, pero también influye. Y, oye, no creo que fuera mala suerte la caída, pienso que fue un error y creo que él lo sabe, o creo, ¿no? Desde fuera a mí me dio la sensación esta. Sí, además fue un error a principio de carrera, que no podemos achacarle de que estuviera tirando Sí. demasiado con unos neumáticos ya que hubieran dado, sino que fue en un momento que no se lo esperaba, en una curva que también es muy jodida esa curva. Claro. En fin, que había la posibilidad. A ver, es la curva un poco donde hemos visto cuántas caídas se ven ahí, ¿no? Al Márquez final mismo, por ejemplo, cayó ahí. es como la 2. Al final en la 2, macho, nos hemos caído todos, ¿no? Y es así, es una curva que a la más mínima, en cuanto te descentras, estoy aquí mirando en el otro ordenador porque había un dato que creo que era bastante interesante sobre esto, ¿no? Y yo pienso que también hay que mirar el antes de la carrera, ¿sabes? ¿Cómo llegó Pedro a la carrera? Esto también tiene su peso, ¿no? Porque ¿Por tú qué has dice? Por mencionado, la Manuel, posición en que parrilla, que en entrenamiento no pudo, le sacaron la bandera amarilla justamente cuando le iba a atacar y eso le hizo clasificar peor. Y no sé si eso también le pudo un poco afectar. Pero yo, de todas maneras, yo, Pedro, estoy tranquilo con él porque, excepto este error, que encima todo, la putada de este error es que le ha llegado cuando ahora tenemos 3 semanas seguidas sin carrera, ¿no? Y eso también te come un poco más el coco. Pero la verdad que Pedro estaba haciendo la primera carrera en Portugal, lo hizo muy bien, después llegó el agua en Argentina, bueno, lo salvó. En Estados Unidos estuvo luchando con Arbolino hasta el último momento, le ganó, lo hizo muy bien, fue muy correcto. En Jerez supo leer que la mejor posición era hacer segundo y que era absurdo intentar perseguir a Lowe en aquel momento. O sea que lo veo yo muy maduro, lo veo muy distinto al año pasado, solo que ha llegado un error ahora. Pero creo claro, que esto no, a menos de que ahora cometiera otro error y que entrar en un bucle Pero así, pero yo daros creo que cuenta es algo trascendental. que está a 25 puntos ya, ¿eh? O sea, Claro, después... estaban empatados a puntos y claro, como Arbolino tiene esta regularidad tan increíble que solamente ha quedado una vez fuera del podio y ha sido una cuarta posición, lo demás ha sido Sí, tercero, primero, segundo, cuarto, primero. Y él sí, tiene, y Acosta tiene los 4 puntos de Argentina, que es casi como un 0. O sea que esa es la gran diferencia de los 25 puntos, ¿no? sí, o sea, al final volvemos un poco a lo de antes, ¿no? O sea, no es que ha cometido un error que dices que es de Junior, ¿qué tal? Lo que yo creo es que, así como en Jerez supo conformarse con esa segunda posición, aquí no lo ha hecho y hay que mirar los porqués que hay detrás de esto a nivel mental. ¿Y qué hay detrás? Pues en Jerez estaba más claro que el agua. Desde el sábado ya se veía muy claro que Sam estaba un paso, no, 3 por encima del siguiente. Punto. No hay más. Y todos sabíamos que se hacía calor y Sam no, que el único enemigo de Sam en la carrera Era el era él propio mismo. Sam. Si él no fallaba, ahí no había nada que rascar. Entonces, claro, no es lo mismo gestionar eso que gestionar, voy a ver si le gano a Tony Arbolino. No es porque Tony sea peor, sino porque lo que decía antes, porque Tony en el fin de semana no estuvo lejos en ninguna sesión, excepto, si no recuerdo mal, en el FP3. En el FP3, cuando llueve, es cuando Tony está más o menos, a ver, Arbolino está segundo, pero Acosta está el 14. Ahí es donde el único punto, pero ¿qué pasa? Que aquello se produce con una pista que no tiene nada que ver con las condiciones que hubo en la carrera. Luego en el quali también estuvo por delante Tony Arbolino de Pedro Acosta. Ya empieza a haber presión, ya viene que no está en la primera línea, que es lo que creo que
evidentemente él irá buscando hacer la pole porque es muy competitivo. Ya hemos visto que él gana a todo, intenta jugar a ganar a todo. Si hace un entrenamiento en pretemporada, intenta quedar primero, como ha demostrado estos 2 años, siendo el primero tanto en los entrenamientos de Jerez como en Portimao. Entonces, esto hace también que él vea, ostras, creo que lo puedo coger, apuro un poco más, y ahora le sumas el factor Le Mans. Primero la curva 7, cuando se empieza a frenar, va un poco en subida y luego empieza a caer. Y cuando empieza a caer, tú vas todavía derrapando un poco de atrás. El neumático delantero se empieza a cargar un poco más. ¿Os acordáis de la frase que dijo Marc Márquez cuando se cayó en esa curva? ¿Lo habéis escuchado? No, dime Se escuchó, es que cortaron, el realizador cortó así, pero si pones atención, escuchas I lean too much, ¿vale? Le dijo Marc, dijo, he inclinado demasiado, claro. Es que esa curva es muy delicada y si tú vas con el depósito lleno y empiezas a pensar un poco y atascado, dices, vale, es que en Le Mans casi nadie hace su mejor vuelta al principio de carrera. La haces cuando el depósito se empieza a vaciar, porque es un circuito stop and go. Es un circuito donde para parar la moto cuando vas frenando con tantos kilos de gasolina, al final tienes que esperar un poquito para sacarle el máximo al rendimiento de la moto, ¿no? Para apurar más la frenada, básicamente. Que esto Acosta es un maestro. O sea, lo hace muy bien, ¿no? Entonces, bueno, se juntó un poco todo esto, ¿sabes? Entonces, bueno, yo pienso que, macho, que es un error un poco de raza, ¿no? De querer ganar. Sí, además el año pasado, yo pienso que en su planificación de la temporada él tenía Le Mans como un circuito en el que iba a ganar, porque el año pasado cayó, fue la primera vez donde se demostró donde pudo rodar claramente en primera posición, donde se veía que tiene más posibilidades de conseguir su primera victoria. Y creo que él ya pensaba que llegar a esta carrera él iba a estar un poco por delante de los demás y también verse en esa situación que era Arbolino quien tenía más fuerza, también todo eso le pudo afectar algo, ¿no? Pero yo la verdad que todavía no me preocuparía por Pedro, creo que a pesar de que está a 25 puntos, tiene margen. Ahora llega Italia, veremos cómo Arbolino le va en su propio país. El año pasado ganó a Diego Costa, a ver qué tal. Álvaro, una pregunta, Álvaro. La categoría de Moto2, ¿cuánto ha cambiado con respecto al año pasado a nivel técnico? ¿Ha habido cambios importantes, los neumáticos? Mira, el año pasado, bueno, vamos a simplificar porque si no nos comemos mucho tiempo y a mí me gusta meterme en profundidad en las cosas. Mira, ha habido bastante cambio este año. El Kalex ha hecho un chasis nuevo y por primera vez desde que empezó la era Triumph, la era del motor tricilíndrico, ha modificado la parte delantera del chasis. Y todos sabíamos que la parte delantera es la más crítica, porque como hemos comentado en algún otro vídeo, pues bueno, tenemos muchísimo agarre atrás, pero el tren delantero pues es como que no está equilibrado con el trasero, ¿vale? Entonces era donde había que trabajar más. El año anterior, en el 22, Kalex también introdujo una modificación en el chasis, pero fueron más, sobre todo, buscando grip con la parte trasera. Entonces, ese generó todavía un poco más de desequilibrio o estaba desequilibrada la moto y este año pues la han intentado compensar. Pero además, Öhlins, por primera vez también, en todos estos años que está el motor Triumph, ha traído una horquilla nueva. Esos son los dos principales cambios, ¿vale? Y Triumph encima ha traído un motor nuevo, que es la misma base, pero que gira 400 vueltas más, que la curva de par y de potencia no son exactamente igual que el año pasado, que te permite hacer otro cambio. Entonces, ha habido cambios, ¿vale? Yo pienso que la categoría ya está bastante madura y la gente, al final, casi todos son bastante, bueno, yo diría que todos, la gente se ha espabilado bastante y el nivel ha subido un peldaño y no ha habido grandes problemas. O sea, no ha habido una crisis de inicio de temporada como pasó el año de Tito Rabat cuando ganó el Mundial, que al año siguiente, que si unos con el chasis, que si tal, que al final ganó Zarco con el chasis antiguo, que había mucha duda de si esto iba mejor o no, ¿no? Yo creo que está bastante claro que el chasis de Kalex va mejor que el anterior. Y respecto de la horquilla, pues sí, ahí sí hay un poco más de a unos les va mejor, a otros les va peor, ¿vale? Pero no porque vaya bien o mal la horquilla, sino porque requiere de una adaptación, es un tema que influye también bastante en el feeling, que requiere de un desarrollo, ¿sabes? El chasis, al fin y al cabo, es las sensaciones que te da, si te adaptas a ellas, pues en las primeras carreras ya te has hecho con la moto y ya está. En cambio, la horquilla entran en juego otros factores a nivel de pilotaje, ¿vale? Por eso a lo mejor tardan algo más en llegar al límite, pero sí que ha habido un paso adelante. Eso en cuanto a Kalex. En cuanto al resto de fabricantes, Speedart me consta que también ha dado un paso y los de Forward o la antigua MV Agusta también, pero
al final Cales siempre es la que sigue dominando, ¿no? Oye, Álvaro, y el tema de frenos, porque sé que Brembo está trabajando o haciendo probar unos frenos nuevos, pero tu equipo, el equipo SAC, ¿usáis frenos o estáis con...? Nosotros usamos Galfer, ¿vale? Eso es. Pero sí es cierto que Brembo, que es al final el que suministra las pinzas de freno de toda la parrilla y las pastillas de freno, pues de la mayoría, ¿de acuerdo? De muchos de ellos. Pero nosotros trabajamos con Galfer. Ahí sí hay un poco más de diferencias entre unos equipos y otros, tanto a nivel de fabricante como a nivel de especificaciones, ¿no? Hay quien va con discos, incluso dentro de un mismo equipo, tú te ves, hay equipos donde un piloto, uno de los dos pilotos lleva un disco X y el otro lleva el disco Z, bastante diferentes, pero esto va mucho con el tipo de piloto que lleve, el peso, la forma de frenar, etcétera. Entonces Brembo sí que lleva ya desde el año pasado trabajando con las pinzas, haciendo un nuevo modelo para Moto 2 que ya también llevaba muchísimos años utilizándose el mismo, incluso creo que en la época del motor de CBR 600 era el mismo, o sea, era la misma pinza, y ha dado un paso adelante con esto, pero también vuelvo a lo mismo, no todos los equipos llevan este material. Es lo que te iba a preguntar. Esa pinza nueva todavía no está generalizada. Bueno, quien quiera la puede montar. El tema es que hay equipos que han priorizado otras cosas antes que esto. O sea, está a la venta, ¿vale? Pero o sea, también luego hay... Quien quiere la puede montar es así con el dedo, ¿no? Bueno, es que no es tan fácil, ¿vale? En el caso de los frenos no solamente es el dinero. Si tú... Hay cosas, ¿vale? Comerciales o cosas, dijéramos, de contrato que tienen toda la lógica del mundo, porque, por ejemplo, pues si Brembo hace unas pinzas y desarrolla sus pastillas, sus pinzas, su bomba de freno y su disco, pues hay cierto material al que tienen acceso los equipos que son full Brembo, dijéramos, que lo llevan todo Brembo. Y luego hay otros equipos, pues que llevan, ¿qué te digo yo? El disco de otra marca, o la pastilla de freno de otra marca, o la bomba de freno de otra marca. Entonces Brembo está tendiendo un poco a intentar, entiendo que por motivos comerciales y también por motivos creo que de conocimiento del producto y de tal, pues que intentar forzar a la gente, oye, vamos a intentar ir poco a poco con el paso del tiempo, no es que de un día para otro están diciendo, oye, o lo llevas todo Brembo o no te vendo mi pinza. No, pero sí que es verdad que va en esa línea el paddock, ¿no? Va en esa línea el funcionamiento del tema de los frenos. Pero yo te digo que ahí, mi experiencia al menos, ahí no hay una diferencia que digas, de esto te viene ganar o estar delante o no estar delante. Evidentemente, cuanto mejor todo va bien y los equipos punteros al final lo prueban todo. Punteros me refiero no porque ganen, me refiero a los que están delante, ¿vale? Que hoy puede ser equipo puntero, me lo invento, Mar VDS, y mañana puede ser equipo puntero, equipo Stop and Go. Depende del rendimiento que tengas ese año, en esa temporada, de los pilotos que llevas, de todo, ¿no? Entonces yo me refiero a los que están delante más que equipos punteros. La gente que está delante, normalmente todo esto lo vas filtrando y lo vas probando en la pretemporada, tal, y entonces eliges lo que ves que te va a ir mejor en su conjunto, pero de ahí no viene. Así como el chasis, todo el que puede lo usa, la cosa como es, todo el que puede ha montado el nuevo, todo el que se lo puede permitir, en el caso de los frenos no. Y Álvaro, ¿y esto de qué está pasando con las motos que se paran, que si no se quede la temperatura, que se la pieza? Eso está prácticamente resuelto. Ya en Jerez, si os fijáis, bueno, en Austin creo que no se paró ninguna moto en carrera, no recuerdo bien, pero creo que no. En entrenamiento sí, hubo algún problema. En Jerez, que yo sepa, tampoco se paró ninguna en carrera. Y creo que una solamente en entrenamientos. Y aquí en Le Mans, que yo sepa, ya no se ha producido ningún problema. Esto lo han solventado. Ha sido al final, parece ser, porque estuvimos trabajando con en bajar la temperatura del Power Unit, que al final es un componente que lo que hace es dar alimentación al sistema eléctrico y viene a ser como un gran relé, ¿vale? Para que me entendáis. Y esto pues parece que daba algún fallo. Parece ser, porque lo cambiamos de ubicación primero para intentar refrigerarlo, intentar aislarlo de las vibraciones, porque esto, al menos en las motos de Calex, va unido a un soporte que está físicamente unido al motor. Entonces no se tenía muy claro si el problema eran las vibraciones, si era la temperatura, porque está detrás de los cilindros y ahí hace mucha temperatura y poca ventilación. Total, que no estaba clara la cosa, pero al final yo creo que ha quedado claro que era un problema, por lo menos bajo mi punto de vista, era un problema de simplemente salieron una serie de componentes de Power Units que estaban defectuosos o que con el paso del tiempo, las vibraciones, lo peor de todo esto era que no siempre hacía el fallo igual. Por eso ha costado tanto de aislar y de encontrar el origen.
Porque unas veces era con temperatura, otras veces era al final de la carrera, otras nada más arrancarla. Había veces que se paraba en el box. O sea, estabas allí en el box y de repente hacía el sistema ¡pum! Y te quedabas sin electricidad. O sea, tú estás con el cable conectado, ¿no? Como el cordón umbilical allá a la moto para conectarte con el ordenador y de repente ¡pum! Se apaga todo. Y no tienes ni siquiera el dashboard, no tienes el cuenta de revolución encendido, la bomba de gasolina apagada y te quedas pillado. Claro, cuando esto ocurre de una forma tan, como dicen ahora, tan random, tan aleatoria, pues es difícil de encontrar el problema. Por eso se ha tardado algo más de tiempo, pero afortunadamente, pues mira, lo han resuelto estupendamente, ¿no? La verdad que el equipo que hay de proveedores alrededor de la categoría de Moto 2, chapó, ¿eh? O sea, tienen un nivel increíble. Sí, y luego, aparte, cuando ves la diferencia de performance, de rendimiento que hay entre unos motores y otros, es alucinante. El margen es tan pequeño, o sea, creo que está por debajo del 1%. Esto es algo difícil de conseguir, ¿eh? Álvaro, ¿cómo vas de tiempo? Mira, bueno, yo tengo 10 minutitos. Pues mira, espérate, entonces vamos a ir muy rápido. Quería tocar otros temas, pero bueno, vamos a terminar como todo un poco. Sam Lowe, una carrera espectacular y de buena primera. ¿Por qué después de una carrera espectacular de Lowe le pasa esto? Que es una tónica general en la historia de su historia deportiva. Bueno, a ver, esto es un poco... se lo teníamos que preguntar a él, ¿no? Y a su equipo, porque desde fuera es fácil opinar, pero son tantas las cosas que influyen. Si miras la carrera de Sam Lowe, es una... A mí me encanta, ¿eh? Me gusta como piloto y tal. Es un piloto que técnicamente es muy bueno y es un piloto que lo mismo tiene una cosa muy, muy buena. Te estoy hablando ahora en cuanto a técnicas de pilotaje y tiene otras que dice no cuadra, ¿no? ¿Cómo puede ser tan rápido? ¿Vale? Con esto que hace, que es, dijéramos, old style, que estaba ya anticuado en algunos aspectos, ¿no? Cuando comparo las líneas de los pilotos y demás, él lleva una línea totalmente distinta. No sé si es un fuera de serie o está perdido, pero la verdad que muchas veces con esas líneas distintas, esas diferentes trazadas, mete la moto, a veces ataca mucho el ángulo, a veces hace la curva muy redonda, no tiene una lógica, pero sí que siempre es muy distinto. Y hay veces que hace como lo de Jerez, que eso que parece que se está equivocando al final es el más rápido, y hay otras veces que parece que no encuentra la línea. Bueno, y Antonio, tú sabes que yo le he estudiado a él y a muchos otros, pero sabes que, por ejemplo, creo que te he comentado algunas veces en circuitos como, por ejemplo, Motorland Aragón. Sabía que me iba a decir Aragón. Espectacular, vamos, o sea, dice, bueno, pero van todos, los ves pasar, y de repente llega uno que dice, bueno, este se ha colado, se ha ido largo, ¿esto qué pasa, no? Lleva una línea muy distinta. Esto lo ha matizado, ¿eh? O sea, ya no es tanto como cuando ganaba con la Speed Up o como cuando vino al inicio con la primera vez que corrió con Cales. Pero es un piloto que tiene un estilo excepcional, para bien y para mal, ¿de acuerdo? Entonces, cuando es puro instinto, circuito, ¿no? No se puede decir que es puro instinto, que va improvisando sobre la marcha, quizás. Yo pienso que sí, que es un autodidacta y que entre su talento y su trabajo autodidacta es como ha creado esto, ¿vale? Creo que sí. Pienso que no es que lo ha ido buscando, pero eso no te lo puedo garantizar porque no le conozco desde su, dijéramos, inicio, ¿vale? Lo conozco desde que está en el Mundial de Moto 2. Hay una cosa antes que se nos ha pasado que estaba mirando el ordenador y tal para decir una cosa que tenía en mente y todavía no la he dicho. Mira, un dato importante es que en la mayoría de los circuitos se están bajando los tiempos este año, ¿vale? Pero si os fijáis, el año pasado Pedro Acosta fue el que hizo la pole y la hizo con 1 minuto 35.803. Al siguiente fue segundo Jake Dixon 35.9, ¿de acuerdo? Y otro más, hubo 3 pilotos, Augusto Fernández también hizo 35.9. Este año solamente Sam Lowe ha hecho 35. Ha bajado milésimas el tiempo de Acosta del año pasado, pero Pedro ha rodado como 3-4 décimas más lento que el año pasado. Esto también influye. Me estoy refiriendo al aspecto mental, a cómo llegas tú a la carrera, ¿vale? Que Pedro es un fuera serie, un tío que tiene raza, que tiene mucha autoestima, que lucha, pero que, claro, fijaos lo que ha pasado. Ahí Sam rompió la parrilla igual que lo hizo en Jerez. Y entonces este año, como han caído 4 gotas, tal, la FP3 ha sido prácticamente perdida. Encima la FP3 la tenemos más corta, encima no tenemos warm-up. Los demás no hemos podido recuperar para acercarnos más a Sam Lowe. Y Arbolino, pues, hizo 36-0, estaba por delante en la parrilla. Y ahora, volviendo a lo de Sam, pues, básicamente es un piloto que es un poco más imprevisible, ¿no? Tenemos que mirarnos, mira, ¿de dónde viene? Un piloto que ha sido el eterno favorito en Moto2. ¿Sí o no? Un piloto que antes de subir a MotoGP ya hizo cosas
espectaculares, ¿no? Y que en la gente tenía- 2020, si no se lesiona en Valencia, hubiera sido campeón. Claro. Entonces, él tiene esa espina clavada, luego ha tenido temporadas como el 21, el 22, con más dudas, sobre todo el año pasado. O sea, el año pasado fue muy duro, ¿no? Se lesionó varias veces, tal. La verdad es que ha salido de una racha muy mala. Y esto, pues, bueno, no es nada fácil conseguirlo. Eso también habla muy bien de él y de su equipo. Muy bien. ¿Quién más Pues, queréis? Que, bueno, Analizar. ya para terminar un poco. Un repaso rapidito a este señor, a Alonso López, que corre con una moto diferente. ¿Esto es un hándicap o es simplemente una moto diferente que no debe influir? Mira, no conozco la Bosco Oscuro, no he trabajado con ella nada más que una vez y no era como técnico. Estuve con Julito Simón en el equipo de Qatar en el 2016, pero sí sé de muchas de sus virtudes. Es una moto que hay ciertos circuitos en los cuales, pues, pienso que está un paso por delante, mi opinión, ¿vale? ¿Así? ¿En qué sentido? Bueno, en el sentido de que es más rápida, es una moto que en ciertos tipos de circuitos tienen una ventaja, ¿vale? Con respecto a la Kalex. El eterno problema es que la Kalex es muy regular. Entonces, los pilotos de Kalex suele haber más circuitos en los que ganan que donde ganan las Speed Up. Y esto viene siendo así de hace ya mucho tiempo, muchos años. Yo desde que conozco la categoría viene siendo así. Y esa diferencia, ha habido partes de la época del Moto 2 donde se ha agudizado. Por ejemplo, el año pasado. El tándem Alonso y Speed Up o Bosco Oscuro, como en su momento también el año pasado al inicio de la temporada lo fue Aldeguer y Speed Up. Pero sobre todo duró mucho más, ¿no? El de Alonso. Que Aldeguer es un pilotazo y lo está haciendo increíble también. Pero tuvo ahí unos altibajos. Entonces llegó Alonso, empezó a hacerlo bastante bien, ganó ya en Misano, ganó alguna otra carrera. Y en la gira asiática, si os acordáis, hubo carreras donde estuvo intratable también. Entonces, En Australia hizo, vamos, hasta con si la no rueda recuerdo de mal, en delante y Japón ganó. también ganó, ¿no? O no ganó y lo hizo muy bien, ya no recuerdo exactamente, ¿vale? Pero hay ciertos circuitos, por ejemplo, creo recordar Silverstone, circuito donde va muy bien, ¿vale? La Speed Barcelona, si no recuerdo mal. En fin, hay varios circuitos, no son uno ni dos, donde esta moto pues tiene un punto fuerte que es la agilidad, ¿de acuerdo? Los Es una movimientos moto a alta que velocidad, quizás. es sobre todo donde tengas que hacer cambios de dirección y encontrar el agarre rápido, ¿vale? La Kalex es una moto que gira más a base de inclinación. Es una moto de flow, ¿vale? La Speed Up frenas tarde, la tumbas y la levantas y sales. Más estilo, vamos a llamarle estilo Marc Márquez, ¿vale? Entonces, si tienes un piloto que tiene ese tipo de conducción, pues eres muy competitivo. Y Alonso López ha sabido entender la moto bastante bien. Ha sido competitivo, también tenía la experiencia de correr con ese chasis en el campeonato junior, en el Junior GP, Campeonato de Europa de Moto 2, una temporada y pico hasta que llegó al Mundial. Entonces yo de Alonso como piloto lo que destaco sobre todo es su fortaleza mental de ahora. ¿Por qué digo de ahora? Porque en Moto 3 no era lo mismo. Era un buen piloto, era un piloto rápido, todos sabemos que tiene mucha habilidad, mucho talento y tal, pero ha dado un paso muy importante en cuanto a solidez mental, en cuanto a que está ahí todos los entrenos, da igual las circunstancias, a saco. Es un poco tipo Tony Arbolino, ¿vale? Y además también es muy trabajador. Entonces, yo no le conozco en profundidad, conozco a su padre, me acuerdo perfectamente que, no sé si fue en el año 2021, fue el último año que estuvo Moto 3, si no recuerdo mal, fue el 21, puede ser, o el 20, no, el 20. Creo que fue el 20 porque el El 21 creo 20, que ya sí, en estaba el en el 21 Junior estuvo en GP. el C, el 22 no estuvo, en el 20 fue el último. El 20. Ahí en esa temporada que la estaban pasando canutas, acordaos también de que sufrió lo más grande porque de buena a primera se quedó fuera. Él tenía, dijéramos, firmado que continuaba en el Mundial y de buenas a primera le sustituyeron por el hermano de Raúl, Sí, sí. no me Por acuerdo el cómo se llama. Pitito, sí, Adrián, sí. Adrián. Adrián, eso es. ¿Os acordáis, verdad, de esta Sí, sí, situación? sí. Sí, sí. Entonces, bueno, yo creo que esto para él fue un golpe muy duro, pero que le ha venido muy bien, que lo ha encajado muy bien, que lo encajó muy bien, que le hizo sacar la rabia y decir, no, yo lo voy a intentar. Y creo que ahí hubo un cambio de mentalidad, un cambio de actitud que le ha venido muy bien, porque la verdad es que lo está haciendo fantástico. O sea, es un piloto muy fuerte, un piloto que además es regular en cuanto a su rendimiento, ¿eh? Comete algunos errores, pues acordaos cuando en Portimao
tocó a mi piloto y se cayó, pero que es un piloto que lo da todo, que es un piloto que va muy rápido y que tiene mucha fuerza de voluntad, ¿no? Es de los que más se entrenan, de los que más trabajan, en fin. Sí, yo creo que tiene bastante. Porque ha pasado por el infierno y no quiere volver. Bueno, aquí ya es lo de siempre, hay que preguntarle a él, ¿no? Cómo lo ha vivido él todo esto y tal, pero hay por ahí algunas entrevistas colgadas que yo las he estado escuchando y que, oye, se pueden aprender muchas cosas, ¿eh? De este caso, ¿no? El caso de lo que él ha vivido. Entonces, es que al final te das cuenta de que, macho, empiezas a escarbar un poco, ¿eh? Y fíjate que hemos hablado de 3, 4 pilotos, creo que hemos hablado de 4. Y de los 4, si profundizas, te das cuenta de lo que hay por detrás, que es fuerte, ¿eh? O sea, el que no se ha venido de Barcelona ha dedicado su vida de esta manera, el otro ha pasado por otros 70 calvarios, el otro ya tiene la cruz allí plantada a pique de clavarlo, ¿sabes? O sea, sí, es así, ¿no? Al final todo esto es un poco lo que construye a un piloto y cuantas más vicisitudes, cuanto más dificultades vas superando, más fuerte te haces. Yo lo veo así, ¿vale? Es un poco la experiencia que tengo. Al final hay otros pues que no necesitan pasar por tantos calvarios para estar arriba, como puede ser el caso de Pedro, pero creo que Pedro ya pasó el año pasado un poquito ahí de calvario y este año, pues yo creo que tiene bastante presión encima, ¿no? Ahora también se está hablando de que si va a MotoGP, que si no va, que si tal. Todo esto hay que gestionarlo luego, ¿eh? Todo esto influye muchísimo. Y perjudica o beneficia según la situación, según como los tiempos en los que ocurren todas estas cosas. Y según a quién tengas al lado, como has dicho antes, Álvaro, también. Sí. Todo eso influye muchísimo, no me cabe duda. Y oye, que Moto2 da para mucho, que si queréis que hacemos otro día la parte 2, porque me sabe mal, porque hay muchísimos pilotos muy buenos, que no hemos hablado de ellos, y que, oye, algunos porque tienen lesión, el otro porque ha tenido mala suerte, no sé qué, pero estoy viendo aquí la lista y dice, es que hay muchísimos pilotos que me encantan que dices, tío, no sé, ve algunos que dices, se esperaba porque ha cambiado de equipo y ahora tal, otros que se suponía que este año iban a ganar y no les está yendo bien, hay de todo. Pero al final están todos ahí, ¿no? En cuanto a rendimiento, si os fijáis, hay una tremenda diferencia. En cuanto a la tabla de puntos, si comparáis la tabla de puntos, veis, Dios, qué diferencia, ¿no? A 40 puntos el cuarto o a 52 el quinto que está Canet. Pero si tú miras las hojas de los entrenamientos y te miras, no de una sesión, sino a lo largo del fin de semana, es mucho más cerrada la lucha de lo que se está viendo aquí en la tabla de puntos. Hay muchos más pilotos capaces y rápidos para estar ahí adelante. Muy bien, pues nada, Álvaro, tenemos 3 semanas antes del próximo Gran Premio y Antonio te echará el lazo algún día seguro, ¿eh? Venga, no, sí, no hay problema, ya hablamos, hay algo más de tiempo, podemos quedar y vamos hablando, ¿vale? Muchas gracias por estar con nosotros una vez más y como siempre, nada, aprendiendo contigo. Nada, hombre, gracias a vosotros, ya sabéis que yo os sigo de hace muchos años y que también aprendo con vosotros, aparte me gusta hablar de moto, o sea que... Para mí hablemos de moto. Tenemos el mismo vicio todos. Venga, hasta luego, chicos. Gracias por estar con nosotros. Adiós. Hasta la próxima.